Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar del procedimiento de laboratorio de electrocardiografía que vamos a trabajar este ciclo. Entonces, para iniciar quería recordarles esto que es sumamente importante, todo lo tenemos en la guía en realidad, pero recordar que cada milímetro, perdón, cada cuadrito pequeño que nosotros vemos en el electrocardiograma equivale en tiempo, que es en el eje horizontal, ¿verdad? En tiempo equivale a 0,04 segundos, mientras que en lo que respecta a la escala vertical, que lo que vamos a ver es estar viendo los voltios, ¿verdad? Los milivoltios, cada cuadrito pequeño equivale a 0,1 milivoltios, ¿ok? Entonces esto es sumamente importante en la toma de datos que vamos a realizar posteriormente y todos los cálculos de duraciones y amplitudes. En la primera parte, bueno, vamos a trabajar con un electrocardiograma en reposo y vamos a estar midiendo de él la frecuencia auricular y ventricular, la amplitud de las ondas, duraciones de algunos eventos electrocardiográficos y por último vamos a revisar los criterios de ritmo sinusal. Entonces, para la frecuencia cardíaca, vamos a calcular, como les decía, la auricular con el intervalo PP y la ventricular con el intervalo RR. Entonces, ustedes en la guía tienen muy claro qué representa cada onda y entonces, pues ustedes pueden analizar, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos utilizando el intervalo PP para medir la frecuencia auricular? ¿Por qué el intervalo RR para medir la frecuencia ventricular? ¿Ok? Pero bueno, entonces eso es lo que vamos a investigar. Les recuerdo que los que vamos a estar utilizando, los latidos que vamos a estar revisando son los que están encerrados en un cuadrito verde, tanto en AUR como en esta tira de ritmo de D2 que está al final del electrocardiograma. Les hago la aclaración también que este electrocardiograma que yo estoy utilizando no es el mismo que ustedes tienen en la guía, pero bueno, es el que vamos a utilizar de ejemplo, ¿ok? Entonces, para calcular la frecuencia auricular, como hablamos, vamos a revisar cuáles son las ondas P. Lo que primero que hacemos es identificar dónde está la onda P del latido que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la onda P. Vamos a buscar el punto más extremo de la onda, que en este caso sería acá, ¿verdad? Y vamos a revisar cuál es la onda de la siguiente latido, ¿verdad? Entonces va de P a P. Entonces de la P del latido que nos están marcando, a la P siguiente, que sería acá. Pero entonces ustedes ven ahí, igual yo estoy marcando como el punto más extremo. Y bueno, entonces calculamos cuántos cuadritos pequeños, o sea, cuántos milímetros, por ahí, perdón, la curva, ¿verdad? Hay entre esta P y esta P, ¿verdad? Lo mismo con el intervalo RR, solo que pues midiendo entonces desde la R hasta la siguiente R, ¿verdad? Entonces ahí, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Chun, chun. Entonces ahí obtendríamos los milímetros de cada intervalo, o sea, ¿verdad? Ahora, eh, entonces vamos a calcular la duración de ese latido. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Bueno, con lo que les estaba mencionando anteriormente, si cada milímetro representa 0,4 segundos y nosotros ya sabemos cuánto mide en milímetros ese intervalo, por ejemplo, RR, pues ya podríamos calcular la duración de ese latido. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que el RR midió 22. Ahí estoy haciendo es un ejemplo nada más. O sea, ustedes ven que yo en realidad no medí estrictamente pues, los cablitos que teníamos en mi electro, pero bueno, vamos a ponerlo esto de ejemplo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ustedes aquí cambiarían, ¿verdad? Por 22 milímetros por latido. Y cuando ustedes realizan el cálculo, pues en este ejemplo, ¿verdad? La duración del latido en segundos por latido, con esta fórmula, aplicando esta fórmula, daría 0,88 latidos, perdón, segundos por latido, ¿verdad? O sea, es decir, ese latido duró 0,88 segundos. Lo siguiente, entonces, es calcular la frecuencia cardíaca que sean latidos por minuto. Eso quiere decir que estaríamos viendo cuántos latidos que duran 0,88 segundos
cabrían en 60 segundos, es decir, un minuto. Entonces igual 60 segundos por minuto entre 0.88 segundos por latido, y eso nos daría 68 latidos por minuto, ¿ok? Y esa sería nuestra frecuencia cardíaca ventricular. Tomen en cuenta que si ustedes hacen la fórmula, verán que da como 68 punto algo, pero para la frecuencia cardíaca nosotros vamos a indicar la cantidad de latidos completos que sí se dieron. Entonces, en este caso serían 68. Para el cálculo del PP sería exactamente lo mismo, nada más que utilizando pues entonces los milímetros que ustedes encontraron de medición del intervalo PP. Pero es exactamente lo mismo, nada más cambian el R por PP. Ahora, con respecto a la amplitud de las ondas, entonces de nuevo vamos a utilizar los mismos que les mencionaba antes, los que están encerrados en verde. Y la amplitud, entonces vamos a buscar la diferencia desde el punto más alto de la onda, o sea, ¿cuánto se separa el punto más alto de la onda a la línea isoeléctrica? ¿Verdad? Que en este caso la línea isoeléctrica es acá. ¿Verdad? Entonces vean, por ejemplo, esto es para la onda P. Si nosotros nos estuvieran pidiendo, por ejemplo, para la onda Q, ¿verdad? Entonces ustedes tienen esta línea isoeléctrica aquí y me dirían de aquí hacia abajo hasta acá, ¿ok? Igual con la onda T, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. La onda R en este caso sería más bien como de aquí a aquí, ¿ok? Entonces, hacer énfasis aquí, la amplitud es súper importante indicar si la onda va hacia abajo o si la onda va hacia arriba. ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo lo vamos a reportar? Con signos. Si es para arriba es positivo, si es para abajo es negativo, ¿verdad? Entonces es como si la línea isoeléctrica literalmente fuera como el eje que un positivo de lo negativo. Okay, entonces es súper importante al momento de realizar las mediciones indicar eso. Y tomar en cuenta, ¿verdad? Siempre. Hay unas ondas que siempre son positivas, otras que son negativas y otras que pueden ser positivas o negativas. Entonces, revisen bien esos aspectos. Entonces, de nuevo, utilizando la equivalencia de que un milímetro es 0.1 milivoltios, pues calculamos las amplitudes de estas ondas Q, R, S y T. ¿Ok? Con respecto a la duración de las ondas, segmentos e intervalos, pues vamos a revisarlo en el eje X, ¿verdad? Entonces, vamos a ver desde donde se altera, por decirlo así, la línea isoeléctrica y empieza a aparecer la onda hasta donde vuelve a la línea isoeléctrica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso sería como 1, 2, como 2 milímetros. En realidad no se complique mucho, por ejemplo, en esta, si ustedes estuvieran midiendo, por ejemplo, la amplitud de esta onda Q, y ustedes dicen, ay, pero es que vea, casi que se pasa, que no se pasa, que si se pasa, que será medio. Bueno, eso en realidad ustedes lo deciden, eso en realidad es un poco subjetivo y tampoco es como que se va a calificar malo por diferencia de medio milímetro, ¿ok? Entonces, bueno, siguiendo con las duraciones, entonces de nuevo, entonces, por ejemplo, si midiéramos de la onda T, que es esta, entonces sería desde aquí hasta acá, ¿verdad? Ustedes ahí contando, no sé, complejo QRS, desde acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes revisen bien cuáles son los, vamos a verlos de una vez mejor. Los que nos están pidiendo son del complejo QRS, del intervalo QT y el segmento ST. Entonces revisen bien de dónde a dónde va el intervalo QT, de dónde a dónde va el segmento ST. Y bueno, ya tenemos la longitud, calculamos la duración con 0.04 segundos. Ahora, tenemos el QT corregido, que el QT corregido no se mide, se calcula. Se calcula de acuerdo a lo que midió el intervalo QT. Entonces, todo eso lo tienen en la guía, solo quería hacer énfasis en que nosotros estamos obteniendo la duración del intervalo QT en segundos. Y la fórmula nos lo pide en milisegundos, entonces tienen que realizar esa conversión. Tienen que realizar esa conversión. Y después esta frecuencia cardíaca, que es la misma frecuencia cardíaca que calculamos en el punto 1, porque estamos utilizando el mismo latido para realizar las mediciones. Entonces, nada más ahí para que lo tomen en cuenta. Y de nuevo, cuando ustedes ya tengan
el resultado del QT corregido es en milisegundos y tienen que pasarlo a segundos para reportarlo, al momento de reportarlo en la hoja de resultados. Con el ritmo sinusal, para los criterios de ritmo sinusal vamos a utilizar todo el electrocardiograma. Entonces tienen que revisar todo el electrocardiograma. Estos son los criterios de ritmo sinusal, deben irlos revisando uno por uno, si se cumple o no se cumple. Y lo que voy a hacer énfasis en este momento es la variación del RR en segundos no mayor al 20%. Entonces, con este es que ustedes van a agarrar, por ejemplo, no sé, vamos a agarrar este RR, ¿ok? Si nosotros calculamos este RR, pues lo que deberíamos analizar es si el siguiente RR varía en más o en menos del 20%. Entonces, si varía menos del 20%, eso quiere decir que son muy parecidos, ¿verdad? Entonces, no sé, si queremos aprovechar entonces el que ya tenemos medido, que es este, ¿verdad? Que es este, pues entonces podemos medir el siguiente y calcular, bueno, más bien comparar este con este, ¿verdad? Y eso sería ese criterio que dice variación del RR en segundos no mayor al 20%. Entonces, si es menor del 20%, es decir, se cumple, eso quiere decir, como les decía, que en realidad esos dos latidos siguientes, o sea, más bien consecutivos, son muy parecidos entre sí. Y bueno, la segunda parte, que es el electrocardiograma durante el ciclo respiratorio, esto es similar a lo que tienen en la guía, lo que tienen es un electrocardiograma con dos latidos completos encerrados en un cuadrito azul, ¿verdad? Entonces tenemos un RR acá y otro RR acá. Basados en esto, ustedes deben decidir cuál es el latido que es de inspiración y cuál es el latido que es de expiración, de acuerdo a lo que vieron en clase. No es nada del otro mundo. Revisen ahí los temas que ustedes vieron en clase y podrán analizar. Ahora, entonces, ya sabiendo cuál es el de inspiración y expiración, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el punto 1, que es calcular la duración del intervalo de RR en segundos y calcular la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y eso sería todo. Listo. Muchas gracias. Espero que les haya servido y mucha suerte en este ciclo.